Te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, primeramente, Señor, de estar nuevamente en tu casa y de poder, Señor, en esta tarde, noche, Señor, meditar en tu palabra. Permite, Señor, que tu siervo hable tu palabra, Señor, no hable palabra humana, y que lo que vayamos a meditar en tu palabra, Señor, venga a ser frescura a nuestros huesos, venga a ser, Señor, discernimiento a nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, venga a ser bálsamo, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, comenzamos hace 2 semanas el libro de Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Es el tema general que tenemos, y la semana pasada veíamos que nosotros generalmente tenemos tres tipos de miedo. Hablábamos de tipos de miedo, dos formas de pecado, perdón. 2 formas de pecado que nos atemorizan. Uno es el pecado que tenemos por nosotros mismos, como el que cometió Adán y Eva. Pecaron, se escondieron, se cubrieron, tuvieron miedo de ser descubiertos, y eso les causó temor. El mismo pecado causa temor, el mismo pecado causa que digamos mentiras, el mismo pecado causa excusas delante de los demás, y hace que temamos. En ese momento le temían, pues era Dios el único al que podían ver. Pero lo vimos en otros pasajes, como es que el mismo Abraham también tenía miedo, y en 2 ocasiones, por temor al hombre, dijo que su esposa era su hermana, y lo mismo hizo Isaac. Dice: no me vayan a matar. Le tenía más miedo, ¿verdad?, al hombre que a Dios, y eso hacía que dijera mentiras, y por ende había consecuencias. Incluso hasta podía haber tomado a su esposa por mujer y haber maldecido tanto a ellos como a las personas, y por consecuencia entonces hay otro tipo de pecado, un pecado por el cual somos presa también, y es cuando alguien más peca y a nosotros somos los que tenemos como consecuencia de ese pecado. ¿Qué quiero decir con esta parte? En el caso de Dina, por ejemplo, o el caso de podría haber sido el caso de la esposa de Abraham, ella obedeció a su esposo. Por las consecuencias del pecado los iba a cargar ella, bueno, todos, pero en especial ella, porque iba a ser usada. En el caso de la violación, tiene que ver con ese tipo de pecado. Muchas veces cuando se abusa de alguien, sea verbalmente, sea físicamente, sea emocionalmente, la persona a la cual estás abusando puede decir: me merezco que me traten así, o acepto que me traten así para ser aceptado. Y está la otra parte: no merezco que me traten así. En muchas ocasiones se dice comúnmente, las mujeres o los hombres vestidos de una manera diferente. En el caso de las mujeres, vestidos cortos, o los hombres que andan vestidos como mujeres. Les criticamos, a veces los golpean en los derechos humanos porque hay cosas que no debieran hacer y no corresponde hacer. Pero hay 2 partes. Una es: tu forma de vida hace que, para la cultura en general, es: pues así te vistes, así quieres que te traten. En lugar de decir: yo no tengo que tratarla como ella se vista o como habla, tampoco tengo que decir eso.
No sé si me explique bien, pero es difícil entender ese tipo de pecados. Pero cuando tú no lo buscas y abusan de ti, la persona que recibió el pecado puede, decía yo, sentirse que es la manera de percibir el mundo, es la manera de que es querido o querida a través de golpes, a través de maltratos. Puede ser ese el caso, puede ser que no lo merezca, o ninguna persona lo merece, mejor dicho, pero lo hacen así y marcan la vida de esa persona. Marcan la vida de esa persona de por vida. De una manera más simple, bueno, son marcas más difíciles cuando hablamos de una violación o de algún accidente que te marca tu vida. Y dices, yo no tuve la culpa y me chocaron y quedé paralítico. Cuando llevan las consecuencias de ese pecado, dices, esa persona tuvo la culpa. Pero tú pagas las consecuencias de ese pecado. Y eso hace que tú tengas también temor o rencor, o no estés a gusto contigo mismo porque algo te lastimó. Entonces, eso también viene dentro de los temas de el temor al hombre. No puedes avanzar porque sigues viviendo de el pasado. Sea un accidente, sea una violación, que tú hayas tenido o no la culpa, te marca. Y en muchas ocasiones esas marcas no te dejan seguir adelante. De eso es lo que vamos a platicar en esta tarde. Dice el tema: tendríamos que nosotros identificar en donde el temor al hombre ha sido intensificado por otras personas y que en la actualidad no nos permite seguir avanzando, creciendo. Y a veces podría ser que alguien hizo algo, no me perdonó y sigo viviendo en ese rencor. Lo hemos vivido nosotros, lo hemos visto. No sucedió en la familia y pareciera que así se quiere seguir viviendo. Puede pasar 25 años supuestamente divorciados y al momento que tocas el tema sigue saliendo pus y sangre. ¿Por qué? Porque ese problema no ha pasado todavía. Ese problema no ha cicatrizado. Sigue vivo todavía. Entonces, leíamos nosotros. ¿Quién quiere leer primeramente Proverbios 12, 18? Proverbios 12, versículo 18. Antes de comenzar con algunos ejemplos. Dice allí, hay palabras de los hombres que son como ¿qué? Golpes de espada, o sea que lastiman. Yo hablaba de situaciones difíciles, pero hay situaciones que te marcan tu vida. Marcan tu vida porque las palabras también lastiman, hieren, a veces profundamente. Y nosotros, ese tipo de marcas, a veces, como en muchas ocasiones, no podemos seguir. Y a eso es a lo que llama el tema. Tenemos que identificar si en alguna de nuestras vidas, personalmente, tenemos algo que no nos deja seguir avanzando, algo que sigue lastimando nuestras vidas, algo sigue no permitiendo seguir caminando. Será un análisis que tendríamos que estar haciendo de manera no recurrente, porque no debiéramos vivir del pasado.
No debiéramos vivir del pasado. Pero lo que acabamos de leer nosotros del pueblo de Israel, después de recordar que vivieron 400 años de esclavos en Egipto, y ellos, decía yo, quieren seguir viviendo como esclavos. Lo que decía yo, en las personas los maltratas y extrañan el maltrato. Extrañan el maltrato. Era mejor el maltrato que vivir de una manera que no conozco. Eso nos debe llamar la atención. Nosotros vivimos de temores y no queremos vivir una nueva vida en Cristo, porque queremos seguir viviendo nuestra vida pasada. Nuestra vida pasada. Entonces, el ejemplo que hemos leído ahorita tiene que ver con el pueblo de Israel, y se queja amargamente con Dios porque quieren seguir viviendo con golpes, medio comidos, bien trabajados, bien golpeados, pero quieren seguir viviendo de esa manera. Y es tan práctico y verlo y sencillamente entenderlo, pero cuando nos ponemos en un espejo frente a ellos, quizá nosotros estamos viviendo igual. No queremos vivir una vida nueva, porque queremos seguir viviendo la vida vieja. Nos gusta vivir de esa manera y decimos, es que siempre he vivido así. Es que es difícil probar vivir una vida nueva. ¿Qué requería, después de que hemos estado leyendo el libro de Números los domingos por la tarde, qué requería este pueblo para vivir una vida nueva? Nada más. ¿Qué necesitaba? Obedecer y creer. Nada más. Lo único que necesitaba este pueblo era obedecer y creer ¿en quién? En un Dios todopoderoso, un Dios que los había sacado con mano poderosa, y habían visto 10 plagas, los había pasado por tierra seca, los llevaba de día con una nube, de noche con una columna, les había dado agua, les había dado pan, les había dado carne, su calzado no se gastó. Y más aún, ahorita vamos a ver más adelante, ¿qué sigue pasando? Y este pueblo es rebelde. Así dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo tan rebelde que no quiere obedecer, no disfruta lo que tiene, está añorando lo malo, vive del pasado? Eso es el tema, y eso me llamó la atención cuando lo estuve meditando. Estamos hablando de un pueblo que le dan, pero ¿qué quería? Palabras fuertes. Y dice ahí la Biblia todo lo contrario. ¿Qué dice ese proverbio 12:18? Las palabras del hombre, y dice que ese no es bienaventurado ni bendecido. Dice que es bendecido el que. ¿Qué dice la segunda parte, Julio? La palabra del sabio. Una palabra. La lengua de los sabios es la lengua. Pero fíjense cómo oré, cómo pedí que sea bálsamo a nuestros cuerpos. Es cuando nos soban nuestro cuerpo dolorido,
nos da descanso, nos da confort y nos permite descansar. Es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Y a veces tenemos la palabra de Dios, tiene palabras muy fuertes Dios también, pero tiene palabras que nos edifican y tiene palabras que nos confortan, que nos alientan. Y en esas palabras no confiamos y no obedecemos. Hemos estudiado por un tiempo también el libro de la carta a los Efesios y decíamos que tenemos que tener donde nosotros sus promesas presentes. Tenemos que tener presentes sus promesas para declararlas o confesarlas o decirlas de manera constante, que sean parte de nuestra vida. Bien. ¿Cuál es? Tengo aquí mis apuntes de mis hojas. ¿Qué es lo que llama la atención? Están mis apuntes. ¿Qué es lo que llama la atención allá con Moisés? Aquí en el capítulo número, leímos el 13, el 14. En Moisés, en Números, perdón, en Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Se me pasó el libro, el título. Bueno, vamos a quedarnos en Números, está bien, Números, pero capítulo número 13. Vamos a quedarnos aquí todo un capítulo, Números, capítulo número 13. Y vamos a ver algo importante. En Números, capítulo número 13, vemos la misión de los 12. Y hay todo un caso bien importante. Está la misión de los 12 y solamente sabemos que 10 dijeron no y 2 dijeron sí. Caleb y Josué. ¿Vale? Vamos al capítulo número 13 de los Números. Versículos 19 y 20. 17 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habitaba, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Qué les pidió Moisés? Reconocer, observar, ver, tocar, palpar. Eso fue lo que les pidió. ¿Cuánto tiempo duró esta búsqueda? Versículo 25. No es cierto, antes. 40 días, exactamente. ¿Es el versículo 25? ¿Sí bien? Sí, ¿verdad? Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Versículos 27 al 29. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amenec, que habitan en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera de Jordán. ¿Cómo fue la actitud de la gente? El informe de estos 10. ¿Cómo vio la gente? Pesimista. O sea, están muy grandes. Están muy grandes. Y dice Caleb, versículo 30:
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuál es la actitud de Caleb? Diferente, completamente opuesta a lo que piensan ellos. ¿Cuál es el siguiente informe de los 10? Versículos 31 a 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Le hablaron mal de los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo sigue su informe? Temerosos a las personas, mucho miedo a la gente. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró toda aquella noche. ¿Cómo estaba el pueblo? Temeroso, igual que los 10, llorando, tirándose al suelo. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, que les dijo toda: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. Y siguen quejándose. Propone la reacción de Moisés, versículos 5 al 9. A lo que voy es que tenemos que tomar en cuenta de qué lado estamos. La reacción de los dos con Moisés y Aarón, o la reacción de la multitud. Dice versículos 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, y nos la entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. ¿Cuál es la reacción de ellos cuatro? De Moisés y de Aarón, orar a Dios. De Caleb y de Josué, se enojaron, rasgaron sus vestiduras y dijeron: Dios está con nosotros. ¿Quién? Contra nosotros. Es una actitud completamente diferente. Mientras uno le temen a todo, ellos dos no le temen a los demás. Dice allí enseguida, versículos 11 y 12: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo ha de irritarme este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Y los heriré de mortandad, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y bueno, vemos la intercesión de Moisés, ¿verdad? Moisés intercediendo, pero Dios le responde de otra manera. Versículos 20 a 35. Bueno, no voy a leer todos los versículos, pero ya es el versículo capítulo 14, estamos en el 14. Después de que Moisés intercede, vamos a ver que
Jehová destruye a todos. Destruye a todos, porque no permite, solamente va a destruir toda esa generación. Toda esa generación la va a destruir. Dice aquí, déjenme decir dónde está. Dice el versículo 28: Diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y cuando a vosotros vuestros cuerpos caerán en ese desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconoce la tierra, llevaréis vuestra iniquidad. Tiene consecuencias el temor al hombre y no confiar en Dios. Tiene consecuencias confiar más en la gente que en Dios. Esa parte casi no la vemos. Hablamos generalmente de este pueblo y que él hace y que quiere vivir de esa manera en el pasado. Pero ¿qué de nosotros? ¿Tenemos miedo a la gente? ¿Tenemos miedo al qué dirán? Es que nunca lo he hecho, o es que no me gusta. Y la actitud de Caleb y de Josué fue otra, rotundamente fue otra. Y por ser diferentes, lo vamos a ver en el libro de Josué. Josué 1, del 1 al 9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Fíjense ustedes qué palabras le dice. ¿Qué palabras tiene? ¿Qué necesita o qué necesitamos nosotros para no temer a la gente? Para no temer el ridículo, para no temer el qué dirán, para no temer lo que los otros digan o nos hagan. Estoy dando parte de la solución que la misma Biblia da. Nos querían matar a Josué y a Caleb. Todo el pueblo los querían matar y ellos no le tuvieron miedo. No le tuvieron miedo. Y Dios respondió a su valentía. ¿Cómo es posible que te estás diciendo que vayan y reconozcan que es el lugar que yo les di, que yo les prometí, que se los iba a dar por herencia, no lo quieras tomar? Vamos a salirlo de Ruth. Algunos pasajes nada más. Ruth capítulo 1. A ver, versículos 17, 21 y 29. Ruth, Josué, jueces, Ruth 1, a ver, versículo 17, 21 y 29. Y una añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque llamaréis en mí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. No, está bien.
Primero. Luego dice, capítulo 3, versículos 2 y 22. 3, 2 y 22. Me equivoqué. Es 3, 2. A ver. No es de Deuteronomio, es que. Es de Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 1, perdón. Es de Deuteronomio, perdón. Y yo me entiendo mis letras. Deuteronomio 1, perdón. Ahora sí, 17, 21 y 29. No hagáis distinción de personas que juicen, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os pone difícil la traeréis a mí, yo la oiré. Es un recordatorio de Moisés. Dice allí, no hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. Y dice, no tendréis temor de ninguno. De ningún hombre tendréis temor. El 21. Mira que va a Dios entregado a la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. No temáis ni tengáis. Es un recordatorio de Moisés al pase de estafeta a Josué. Está recordando qué tiene que hacer. Está recordando qué tiene que hacer Josué. Y a los jueces, ve que dividieron y cómo iban a estar ministrando y demás. Ahora sí, capítulo 3, versículos 2 y 22. Pablo, Deuteronomio 3, 2 y 22. Es apasionada, a mí me apasiona enseñarla. 2 y 22. Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás correr a los hijos según el rey amorreo que habita en Esbón. 3:22. No lo temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. El libro de Deuteronomio en especial, todo el tiempo va a estar diciendo de no temer, no temer, no temer. Dice capítulo 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿A quién van a temer? A Dios, no al hombre. Hay que temer a Dios, no al hombre. 5:29 dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es una promesa. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que temiese y guardase todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El temer y guardar los mandamientos de Dios trae recompensa, pero si no, también trae su castigo. Capítulo 6, versículos 2 y 3, lo voy a leer. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando.
tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y el 13, es el último versículo que va a leer de Deuteronomio. A Jehová tu Dios tendrás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. De eso está hablando. Hay un temor que yo recalcaba, que es la forma más común de ver en la Biblia, pero está la otra parte. Josué 1, del 1 al 9. Vamos a Josué. Ahora sí, vamos a Josué. Hay más todavía, en el libro de Deuteronomio hay muchos versículos más que nos van a recordar lo que Josué declara de una manera muy enfática. Dice Josué 1, del 1 al 9. Voy a leer nada más algunos versículos, el 6, 7 y 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que lo daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál es la recomendación para no temer? Esforzarse en obedecer y hacer la voluntad conforme está escrito. Es obediente y hay que esforzarse y ser valiente. No temas ni desmayes. Aquí no le temas. El temor al hombre, dice, ¿no? Tenemos temor. Y estas palabras que se le están diciendo a Josué tienen que ver como contexto todo lo que vivieron como pueblo. Ese es el contexto de estas palabras. Todo el tiempo quería vivir del pasado. ¿Y qué le está diciendo? La receta para quitar el problema del pasado es obedecer, esforzarse y ser valiente. O sea, no te quedes pensando en lo que no hiciste o lo que pudo haber sido, sino que Dios quiere que hagas. Y lo que Dios quiere que te ocupes en hacer. ¿Con cuántos tuvo que lidiar Josué? Los mismos con los que lidió Moisés. ¿Y cuál es una de las partes finales del libro de Josué? Con lo que termina. Yo voy a leer el 10:25 y dice 25, capítulo 10, versículo 25. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y el 24:31, ¿qué dice? Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de José, en todo el tiempo de los ancianos que servían a José y que sabían todas las cosas que Jehová había hecho por ellos. Algo marcó el liderazgo de Josué. Algo marcó el liderazgo de Josué. Y él dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová, en el mismo capítulo 24, pero en el versículo número 15. Versículo número 15. Y si mal
os parece servir a Jehová? Escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando vivieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa, dice, serviremos. Esa es una gran diferencia, ¿no? De liderazgo de Josué. Fue obediente. Él quiso obedecer realmente a Dios. Otro líder dentro de la iglesia o del pueblo de Dios es David. David todo el tiempo reconoció el poder del hombre, pero reconoció más el poder de Dios sobre el hombre y sobre todas las cosas. ¿Qué dice el Salmo 27? Y lo quiero traer a colación porque recuerdo ahora cuando iban a ser Pablo, y que nos avisaron y que lo trasladamos en ambulancia a Yola, y que no lo hacía Pablo, que nos decían que no y que no. Yo me sabía el Salmo 23 o recordaba dónde estaba, pero me puse a hojear la Biblia y este es el Salmo que recordé, no todo, pero dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta parte de lo que hemos estado estudiando del temor al hombre porque nos hizo algo en el pasado tiene que ver mucho con lo que estamos leyendo ahorita. Decíamos, el pueblo de Israel en el pasado quería todo el tiempo recordar y quería vivir oprimido. 400 años de opresión, 400 años haciendo tabique y construyendo pirámides, y cuando viene Dios y lo saca a través de Moisés, ellos recuerdan que quieren vivir del pasado, les gusta vivir maltratados, les gusta vivir oprimidos, les gusta vivir castigados, maltratados. Y así pareciera que nosotros en nuestras vidas, en muchas ocasiones, queremos seguir viviendo de esa manera. No queremos vivir de una manera diferente, una vida nueva, la que nos ofrece Dios en Cristo Jesús. Él nos ofrece una vida nueva y a veces nosotros la rechazamos porque le tememos más a las personas, le tenemos más miedo al qué dirán, le tenemos más miedo a mi papá, a mis hijos, a mi jefe, a mi vecino, que a Dios. Esa es una gran realidad en nuestras vidas. Entonces, quiero que vayamos allá al libro de voy a pasar en mi página 35 del libro que estamos leyendo, que tengo como base para leer un poquito, para seguir adelante. Vamos a ir al Salmo 22. El Salmo 22, atrásito de donde estamos, nos va a recordar el sufrimiento desde antes. El libro de los Salmos lo escribió el rey David mucho antes de la venida de
el Señor Jesús. Ese salmo. Y ese salmo tiene algunas características muy peculiares. Este pasaje tiene cosas muy, muy peculiares, ¿sale? Los voy a ir leyendo y viendo algunas cosas. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Son las primeras palabras que dice. Y así pareciera que nosotros estamos clamando a Dios y que Él no nos escucha. Estoy siendo perseguido, estoy siendo avergonzado, porque si recordamos, el Señor Jesús allá en la cruz cuando murió era muerto como un criminal. Cuando alguien es expuesto es avergonzado, y cuando alguien era colgado en un madero era porque era una mala persona, merecía ese tipo de muerte, y él estaba siendo avergonzado. Estamos hablando como tema general el temor al hombre, y que eso nos avergüenza, nos hace reaccionar de una manera diferente. Entonces, el Señor Jesús estaba avergonzado. Quiere decir esto que Él sabía o sabe que se sentía la vergüenza y ser expuesto delante de los demás. Que me pongan al frente y me digan: te portaste mal, me llevan con mis orejas de burro a la dirección, como la primaria, o me llevan al trabajo y me dicen: te portaste mal, llegaste tarde, no cumpliste con tus actividades. ¿Cómo nos sentimos? Mal, enojados, frustrados, tristes, cabizbajos. Dependiendo el ánimo, puedo pelear o puedo ponerme a llorar, dependiendo cuál sea mi ánimo en ese momento. Pero hemos aprendido nosotros que nosotros como seres humanos ciertamente tenemos emociones, pero no nos debemos manejar por emociones, sino por principios, por lo que conocemos, por lo que somos como personas. Entonces, sigo leyendo, y dice el versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En medio de la angustia, en medio del avergonzamiento, Él dice: tú eres santo, y tú habitas en otro lugar, tú no estás conmigo en este momento. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Empieza un diálogo de reconocer que en medio de la vergüenza hay un Dios que hizo grandes cosas y que puede seguir haciendo. Versículos 6 y 7. Y reconoce algo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me han escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complace. Se complacía. Dice el versículo 9 al 11: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia se acerca, pero no hay quien me ayude. En medio de la desesperación, en medio del dolor, reconoce a Dios, reconoce su condición como persona, pero también reconoce que hay alguien que le puede ayudar. Cuando nosotros leemos este Salmo número 22, generalmente lo predicamos en Semana Santa. Pero en este momento
no estamos viendo la pasión de Cristo como tal, estamos viendo que Él sabe qué es estar avergonzado, que Él sabe también qué es estar en los momentos de angustia y desesperación. Y dice: sé que no soy la mejor persona, sé que soy pecador, sé que me he portado mal, pero tú me conoces desde que estaba en el vientre de mi madre y cómo me crió mi madre, y por eso creo que tú me puedes ayudar, porque tú me conoces, tú me hiciste, no me hice yo a mí mismo, tú me hiciste, y por eso clamo a ti. Tenemos un ejemplo muy normal, que cuando a nosotros se descompone nuestro carro, un Ford, un carrito Ford se descompone, y lo llevo con un mecánico de la esquina, ya anda viendo a ver cómo lo compone y a ver si le atina. Pero si lo llevo con el Señor que lo hizo, que es la Ford, ellos tienen la mayor probabilidad de encontrar que le duele a mi carrito Ford, y así con cada una de las marcas. Por eso es que lo que está haciendo ahorita es reconocer que quien lo formó y quien lo hizo es al quien debe correr y acudir, que es Dios mismo. No corre a nadie más, corre a Dios. Dice enseguida, de 12 a 18: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Han sido derramados como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron, mi corazón fue como una cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, probaron mis manos y mis pies, cortar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Pasajes casi idénticos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Casi idénticos al Nuevo Testamento. Está en la cruz, le quitan la ropa y echan suertes. ¿Con qué me quedo? Prepararon las manos y los pies, y lo maldecían y lo escupían, le pusieron una corona de espinas y lo golpearon. Y él dice: así los persiguen, así los están persiguiendo. 19 al 21: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y dice una consecuencia bien importante, no voy a leer todo lo demás, pero hay una salvación en Dios. Y lo que hace después de que es salvo, ¿qué sucede? A partir del versículo 22, no voy a leer todos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció mi abominación, la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Qué es lo que hace? Cuando está diciendo el autor, está escribiendo David, y lo que está diciendo es: ciertamente estuve en tribulación, ciertamente no soy la mejor persona, tú me conoces, Dios, y voy a correr aquí, aún en medio de tantas dificultades, diversas que vivimos. Yo te voy a glorificar, te voy a cantar, te voy a testificar, y le voy a contar a los demás
y con los demás me gozaré. Qué situación tan distinta en nuestras vidas. Yo quiero terminar con solo dos versículos. Vamos a leer juntos primero Hebreos 12:2. La carta de Pablo a los Hebreos, capítulo número 12, versículo 2. Y después vamos a leer Mateo 10:28. ¿Sale? Primero vamos a leer este versículo juntos. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Le importó sufrir? ¿Sufrió? Fue obediente. Dice Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa ajena, sino que se humilló por amor. Dice Mateo 10:28. A ver si lo tenemos, si no lo leo. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y con este texto terminamos. Estamos hablando del temor al hombre, y a veces le tememos más al hombre. Y la tarea para nosotros es: ¿tenemos nosotros alguna situación, alguna vivencia hace años, hace unos meses, que no nos permite seguir viviendo libres? ¿No nos permite seguir avanzando? Leíamos y aprendimos el día de hoy que el pueblo de Israel vivió temeroso y vivía del pasado, y Josué le dieron una recomendación nada más: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo todos los días de tu vida. Solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente de hacer y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso fue la recomendación de Josué. Y dice la recomendación del Señor Jesús, Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, esto es, Satanás. A ese hay que temer, a ese sí, a ese hay que temer. Al hombre no, al enemigo sí hay que temer. Dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que ser nada más esforzados y valientes en obedecer a Dios. No nos pide más: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? Así dice Josué en todo el libro del Deuteronomio, lo dice muchas veces, y Josué 4 veces se le fue el capítulo. Esperemos que esta pequeña enseñanza de quién es Dios en nosotros y quién quiere Dios que nosotros seamos para Él, nos permita dejar atrás el temor al hombre y vivencias de nuestra vida pasada que no nos permiten avanzar o seguir viviendo una vida plena, una vida de gozo, una vida victoriosa. Que Dios